Para la fabricación de un par de sabots betmaleses tradicionales, Marcel necesita 2 troncos de haya o abedul, bien seleccionados en el bosque, con una característica especial, que estén curvados formando un ángulo de 90 grados. Desde que la cortó en el bosque hasta que puede trabajarla, la madera se ha secado a la intemperie durante varios meses. Marcel sustituyó el hacha por la motosierra en este trabajo de desbastar los troncos para dejar el corazón de la madera en bruto. Marcel ha heredado de su padre las herramientas que ya utilizaba su abuelo. Son herramientas centenarias que dieron forma a numerosos pares de sabots. Una vez en el taller, Marcel va dando la forma al sabot con la cuchilla. Pero para que sea fuerte la punta, que caracteriza al sabot betmalés, debe tener mucho cuidado en hacerla coincidir con el nervio de la madera. La parte correspondiente al pie quedará transversal a la punta. Esta es una operación delicada que va a determinar la forma definitiva del sabot. Marcel empieza a trabajar el alojamiento del pie marcando con una barrena el espacio interior que tendrá que vaciar. Con una gubia especial, llamada cuchara, Marcel va vaciando y agrandando pacientemente los 2 agujeros hasta dejar hueco el interior. Para este trabajo utiliza diferentes tipos de herramientas. Nuestro amigo el sabotier debe estar atento para mantener las medidas óptimas del pie, pues cualquier exceso en el vaciado podría estropear el trabajo. Para eliminar las irregularidades de los cortes anteriores, nuestro amigo Marcel repasa todos los rincones del sabot con una cuchilla especial que se adapta perfectamente a la superficie interior. Pero, ¿por qué esta extraña y poco práctica punta en el sabot? Todo responde a una leyenda histórica del valle. En el siglo IX, los moros, dirigidos por su jefe Boabdil, ocuparon el valle de Betmal. El hijo de Boabdil, que era un fuerte y hermoso muchacho, fijó sus ojos de terciopelo en la chica más bonita del valle, llamada Esclarlis, que significa teñida de lis en la frente de luz. Esclarlis era la prometida del pastor y cazador de sarrios Darnert, que quiere decir dardo negro. Darnert estaba atrincherado en la montaña con sus compañeros para organizar la resistencia contra el invasor, y allí rumiaba su venganza. Una mañana, Darnert arrancó 2 jóvenes nogales cuya base formaba un ángulo recto con las raíces. Con el hacha y su cuchillo, talló y vació un par de sabots en forma de luna creciente. Su extremidad se alzaba en una punta fina, afilada como un dardo. Después de un bello amanecer, resonaron los cuernos. Los pastores, con Darnert a la cabeza, libraron con los moros un duro combate y los exterminaron. De regreso desfilaron por el pueblo. Darnert calzaba sus singulares sabots y en cada una de sus puntas transportaba un corazón sangrante, el de su prometida en la izquierda y el del moro que la había seducido en la derecha. El hombre, orgulloso, exclamaba: «Mirad bien, mujeres infieles, que esto os sirva de lección». Cuando el trabajo de la madera está terminado, nuestro amigo Marcel va a decorar el sabot para darle esa belleza y toque final que caracteriza a su trabajo. Con el punzón doble, que le ha servido para mantener la misma distancia entre los puntos, va marcando sobre el cuero los agujeros que formarán un corazón de larga punta. Con delicados golpes de punzón, Marcel decora la placa de metal con figuras geométricas.
El brillo de las tachuelas doradas, clavadas en los agujeros que ha preparado Marcel, configura sobre el fondo negro del cuero el corazón brillante de la leyenda. Desde aquellos tiempos lejanos de la leyenda de Esclarlis y Larnert, en Bet-Mal arraigó una vieja tradición. La noche de Navidad, el novio regala a la novia un par de sabots de puntas largas forradas de cuero y ricamente decoradas de clavos dorados dibujando un corazón. Ella, en agradecimiento, le pone un tricot de lana del país ribeteado de terciopelo negro ricamente bordado y una bolsa adornada de cintas, lentejuelas o azabache. Los sabots tradicionales de Bet-Mal no llevan talón y la punta de los que se utilizaban a diario era menos acentuada. Esta moda de hacer las puntas largas en los sabots se impuso a finales del siglo XIX como una forma de llamar la atención de los visitantes del valle. Hoy, en Audressein, Marcel Català mantiene esta tradición de fabricar los sabots de puntas largas de Bet-Mal que heredó de su padre y de su abuelo. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.